Hola, vamos a ir ahora con el vídeo del tema 8, ¿vale? El tema nuevo, de formas farmacéuticas semisólidas. Dentro de semisólidas, pues vamos a tener las pomadas, pastas y geles. Es verdad que dentro de semisólidas también podríamos englobar las emulsiones, ¿vale? E incluso algunas suspensiones. Pero bueno, por la forma de preparación, dejamos en este tema pomadas, las pastas y geles y ponemos el de emulsiones aparte porque es un poco más complejo. Entonces, dentro del tema, pues bueno, vamos a hablar de la composición que van a tener estas fórmulas magistrales, las características que van a presentar y bueno, al final la clasificación, que es la que ya os he comentado. Por un lado vamos a tener las pomadas, con los tipos de pomadas, cómo se van a elaborar esas pomadas y ventajas e inconvenientes como en cualquier fórmula magistral. Y posteriormente de las pastas, que realmente el tipo de preparación es exactamente el mismo que se va a hacer con pomadas, lo único que va a cambiar la cantidad de compuestos sólidos que vamos a tener. Y luego, por último, los geles, que es verdad que son un poquito más particulares, pese a ser un poquito el mismo mecanismo de elaboración, sí que tiene una particularidad porque al final los compuestos que nos van a gelificar estas fórmulas tenemos que ajustar ese pH, tenemos que conocer un poquito mejor cómo funciona cada uno, pero al final es un proceso muy similar a los anteriores. Bueno, dentro de las formas farmacéuticas, ya hemos hablado un poco también al principio de curso, pues son fórmulas que son un poquito más consistentes que lo que encontraríamos, por ejemplo, en una solución. O sea, tienen más viscosidad que el agua. Es verdad que pueden estar pensadas para a lo mejor otras vías de administración, pero en formulación magistral al final van a ser fórmulas que se vayan a aplicar sobre la piel, ¿vale? Piel y como mucho también, bueno, pues algunas mucosas para ejercer acción local o permitir que penetren algunos de otros compuestos un poquito mejor. Van a estar formados por una base simple o compuesta que se puede llamar pues, vehículo o el excipiente en el que nosotros vamos a dispersar el resto de compuestos y principios activos. Las características más importantes, bueno, las bases que vamos a usar pueden ser de origen natural o sintético y pueden tener una o dos fases. Es decir, si ya hablo aquí yo de dos fases, en este caso tendríamos una emulsión. Si tuviésemos una fase, pues podría ser lo que vamos a ver a continuación. Las pomadas, las pastas o los geles. Es verdad que las bases que vamos a poder usar van a ser hidrofílicas o hidrofóbicas. Y estos términos ya los tenéis controlados, que al final quiere decir que se llevan un poquito mejor con el agua o un poquito peor. Luego el resto de excipientes pues bueno, nos van a ayudar a que la fórmula magistral sea más estable, no se contamine o directamente nos ayude a formar esa fórmula magistral como nos puede pasar con los geles, que necesitamos excipientes específicos para ello. Para la clasificación de las formas farmacéuticas semisólidas, como os he comentado antes, vamos a tener un tipo que van a ser las pomadas, con un excipiente de pues eso, una sola fase. Siempre que nos vamos a dos fases ya sabemos que vamos a tener lo que se denominan cremas, ¿no? O cremas o emulsiones, ¿vale? Pero las pomadas, pues característica una sola fase. Pastas, también vamos a tener una sola fase, pero la característica principal es que son muy consistentes porque tienen mucha cantidad de sustancias sólidas, ¿vale? De los polvos que vamos a emplear para hacer esta fórmula magistral. Las cremas ya las hemos visto, ¿vale? Blandas, multifásicas, porque mínimo van a tener dos fases. Ya sabéis que puede haber también emulsiones que tengan que sea una emulsión múltiple, entonces tendríamos como tres fases, ¿vale? Y luego, por último, los geles que los vamos a ver en este tema, en el que vamos a tener que usar sustancias gelificantes para que se produzca esta forma peculiar. Las pomadas, consistencia semisólida, una sola fase, en el que podemos dispensar tanto sustancias sólidas como líquidas. Y vamos a tener
dos tipos al final. En suspensión, si en este caso tenemos principios activos insolubles en el excipiente o en la base que estamos usando, pomadas en solución si los principios activos que estamos usando van a ser solubles en la base que empleemos. Las pomadas siempre van a estar destinadas a que las apliquemos sobre la piel, es decir, para uso tópico o aplicarlo en determinadas mucosas, ¿vale? Su función principal va a ser una acción local o que se favorezca a veces la penetración cutánea de algunos principios activos. Los tipos. Vamos a tener pomadas hidrófobas, que como ya sabéis, el hidrófobo va a querer decirme que no, que no se va a llevar bien con el agua. Entonces, claro, no pueden absorber más pequeñas cantidades de agua. Es que no van a tener muy poquito, ¿vale? Van a tener excipientes grasos, ¿vale? Que estos ya los conocemos además de las emulsiones, como pueden ser pues, vaselina, parafina, aceites, grasas, glicéridos, ceras, polialquisolanes, ya los conocéis, ¿vale? De emulsiones, al final pues van a ser sustancias hidrófobas, que por lo tanto pues van a ser también pomadas que no contengan prácticamente nada de agua. Van a ser muy oclusivas y este poder lo podemos aumentar si sobre todo añadimos, por ejemplo, vaselina y disminuir un poquito si le añadimos aceites vegetales, ¿vale? Pomadas que emulsionan con agua, simplemente la característica que van a tener es que a estas pomadas nosotros le añadimos un emulgente, ¿vale? Y es verdad que tenemos una pomada, pero al tener ese emulgente, si nosotros le añadimos agua, pues por ejemplo, se nos va a eliminar muy bien los restos que puedan quedar en la piel, ¿vale? Es decir, o sea, nosotros vamos a tener solamente una fase, ¿vale? No quiero que tampoco dé lugar a error, una sola fase con compuestos grasos, pero al añadirle nosotros el emulgente, esa emulsión se formaría cuando añadiésemos agua, ¿vale? Que no se busca añadirle agua, pero sí que se retire con mayor facilidad y que directamente tampoco sean tan oclusivas, ¿vale? Como las anteriores. Y luego, por otro lado, vamos a tener pomadas hidrófilas en las que las bases que vamos a usar son sustancias miscibles con el agua. Los polietilenglicoles, sobre todo, que son, bueno, al final mezclas de macrogoles, y lo que vamos a tener es unas pomadas un poquito diferentes, porque nosotros es verdad que estamos más acostumbrados a ver pomadas hidrófobas. La mayoría de las veces son así como se formulan por las características que se buscan en las pomadas. Es decir, muchas veces para hacer a veces una pomada hidrófila se tiende a hacer una emulsión. Pero bueno, es verdad que también está esta opción de hacer las pomadas hidrófilas y las tenemos que conocer. Según los tipos de pomadas que vamos a tener, podemos diferenciar dentro de las pomadas hidrofóbicas, en las que nosotros vamos a tener un principio activo, evidentemente, y luego excipientes hidrófobos, ¿vale? En las pomadas hidrófilas voy a tener un principio activo, igual que en el anterior, ¿vale? Principio activo y la mezcla de macrogoles, bueno, que es al final nuestro excipiente hidrófilo, ¿vale? Y sin embargo, pues en la que hemos dicho que emulsionaban con agua, vamos a tener principio activo también, excipiente hidrófobo, ¿vale? Esto es lo que os decía, o sea, los excipientes que vamos a tener son hidrófobos, pero vamos a meterle también un emulgente de tipo emulsionante de aceite en agua, ¿vale? O sea, perdón, de agua en aceite, que me confundo. ¿Por qué? O sea, es verdad que estos tipos de emulgentes van a ser los que tienen un HLB muy bajo, ¿no? Porque al final nosotros vamos a tener solamente una fase oleosa en el que va a introducirse, por así decirlo, que tampoco se va a introducir, pero para que se produzca esa emulsión, para que nosotros podamos retirar esa pomada, va a introducirse muy pequeña cantidad de agua, ¿vale? Entonces sí que necesitamos que tengan un HLB bastante bajo. Los excipientes, pues tienen que cumplir unos requisitos como todos. Buen aspecto físico, pH neutro, no pueden irritar la piel, claro, ni producir deshidratación, tienen que ser estables y que se conserven fácilmente y compatibles con los principios activos, evidentemente.
La función, sobre todo, sirve de soporte, ¿vale? Para que luego el principio activo pues, penetre y haga su acción. Es decir, tiene la de la penetración, es que es verdad que nosotros tenemos que pensar que muchas veces no es fácil sortear, ¿no? Todas las capas de la piel, epidermis y dermis, ¿vale? Por eso muchas veces nuestros excipientes no van a servir a lo mejor con una función a lo mejor de emoliencia, que sea humectante, que muchas veces son lo que esperamos a lo mejor en una crema, en una pomada, sino que también pues igual tenemos que añadir algunos otros compuestos tipo exfoliantes, ¿vale? No quiere decir que a lo mejor sean exfoliantes como tal, pero que sí que le pongan fácil al principio activo la penetración en la piel y así poder llevar a cabo su función. Bueno, pomadas protectoras, asegurar, ¿no?, la protección final. Si no contienen principio activo, es verdad que nosotros estamos pensando en pomadas que tengan un principio activo, pero bueno, algunas pueden ser simplemente para cuidar, o sea, cuidar simplemente la piel o regenerar esa piel que puede estar dañada. Evidentemente, por lo que hemos dicho del tipo de pomadas, nosotros los excipientes los vamos a poder diferenciar en los que vamos a usar para pomadas hidrófobas y en los que emplearemos pues, para las pomadas hidrófilas. Suelen ser todos pues, bueno, productos barrera que protegen la piel, tienden a tener gran oclusividad para que no se pierda el agua y así poder mejorar la hidratación. Tienen baja afinidad por el agua, por no decir ninguna. Es decir, tendríamos que recurrir a un detergente, es decir, también a un emulgente para poder eliminar los restos, ¿vale? Tienen, bueno, poquita capacidad de penetración, van a quedar en la superficie y entonces se van a tratar pues, para lesiones más superficiales. Algunos de los que empleamos, muchos ya los conocéis, bueno, grasas animales, que van a ser sólidas, que luego van a fundir. Vamos a tener también ceras, que son oclusivas, aceites vegetales, ¿vale?, con triglicéridos y ácidos grasos libres. Derivados del petróleo, que bueno, son la vaselina y la parafina. Luego vamos a tener también algunos ésteres, que se combinan también con algunas de las ceras. Lípidos sintéticos, que son realmente bases que ya vienen, que es una combinación, ¿no? Una combinación de varios excipientes y bueno, son al final marcas comerciales como la Plastivase, que es verdad que se usan muchísimo y entonces, pues bueno, tener que conozcamos que ya estas preparaciones muchas veces ya nos vienen un poquito facilitadas para que nosotros solo tengamos que poner pues, los principios activos que necesitemos y poquita cosa más. Y luego también se pueden usar siliconas, más que nada porque tienen una función en la piel que nos facilitan a veces la adherencia, son tolerables y algunas incluso pues dejan una buena sensación, un efecto agradable, ¿vale? Para aquellas que van a ser hidrófilas o que queremos que emulsionan con agua, pues bueno, vamos a tener por un lado las bases anhidras, ¿vale? Que lo que nos van a permitir es poder formar esas emulsiones, ¿vale? Esas emulsiones de agua en aceite, para que no pierdan, sigan siendo ese aspecto de pomada, pero podamos luego en algún momento emulsionarlas. ¿Qué vamos a tener? ¿Cuáles vamos a usar? Bueno, pues la lanolina, es decir, es un componente que normalmente nosotros lo relacionamos con las fases oleosas, fases grasas, y lo es, ¿vale? Pero claro, nos permite hacer de forma fácil este tipo de emulsiones, de pomadas que emulsionan en agua, ¿vale? Lo mismo ocurre con los alcoholes grasos, alcohol cetílico, estearílico, son fases grasas, ¿vale? Pero que nos permiten hacer estas emulsiones. Las ceras igual, y luego ya por otra parte, los macrogoles son los que sí que usaríamos ya para hacer pomadas hidrófilas, ¿vale? Quiero que esto sí que quede aquí un poco claro, porque es verdad que están juntas, ¿vale? Las que emulsionan con agua e hidrófilas, y aquí tenemos que ser conscientes de que la lanolina, los alcoholes grasos y las ceras son aquellos que van a ir enfocados a las pomadas que emulsionan, ¿vale? Y los macrogoles son para las pomadas hidrófilas, ¿ok? Respecto a la elaboración,
Es verdad que es una de las elaboraciones más sencillas. Venís ahora de pensar en emulsiones y precisamente el proceso de emulsión es un poquito más complejo y tenemos que tener en cuenta a lo mejor más pasos y más consideraciones que, por ejemplo, a la hora de elaborar pomadas. Tenemos dos tipos de preparación con las pomadas, ¿vale? Por una parte la fusión y por otra parte el mezclado mecánico. ¿Qué quiere decir? Simplemente, nosotros vamos a encontrarnos con principios activos que acabamos de comentar que van a estar en estado sólido, muchos de ellos. Entonces, en esos casos vamos a tener que optar por la fusión, ¿vale? O sea, nosotros evidentemente vamos a pesar tanto todos los principios activos, todos los excipientes que necesitamos, pero si estamos trabajando con sustancias que a temperatura ambiente son sólidas, tenemos que pasar por el proceso de fundido, ¿vale? Luego ya se añade el principio activo con agitación, evidentemente, hasta que se disperse de forma correcta, ¿vale? Y es la principal diferencia. O sea, es verdad que el método de fusión y el método de mezclado mecánico, la única diferencia que tiene es esa, que nosotros antes tengamos que pasar por un proceso de fusión porque los componentes que tenemos son difíciles, ¿no? O sea, difíciles de manejar si no están fundidos o directamente son sólidos. Si tenemos ceras o alcoholes grasos que son como lentejitas, o sea, lentejas de cera, cerosas, las vamos a tener que fundir. Pero es verdad que podemos tener mezclas con lanolina y vaselina que no tienen, más o menos son semisólidas, se podrían manejar, se podría evitar esa fusión, pero nos va a resultar muy difícil trabajar con ellas si no las fundimos previamente para que podamos mezclarlas de mejor forma, ¿vale? Las ventajas e inconvenientes, bueno, al final, todas las fórmulas magistrales tienen unas ventajas, tienen unos inconvenientes que van asociados también un poco a la forma que tiene. Para cutánea, pues bueno, evidentemente es una buena opción. Conseguimos una acción local, se puede conseguir una absorción y bueno, pues bueno, es verdad que vamos a tener un poco de circunstancias diferentes como esté nuestra piel, ¿vale? Porque es verdad que si es una piel irritada, un poquito degradada y abierta, pues va a aumentar la absorción. Y si tenemos una piel dura, ¿vale? Una piel en la que el estrato córneo es grueso, como a lo mejor durezas y demás, pues vamos a tener peor absorción en esas zonas. Es verdad que también se pueden usar pomadas, como hemos dicho, para algunas zonas de la mucosa. Y hay muchas pomadas que se usan a nivel ocular. ¿Vale? Es verdad que de las preparadas en formulación magistral, pues no son la gran mayoría, pero encontraréis muchísimas pomadas que son para administrar por esta vía, ¿vale? Igual que por vía nasal, para el cuidado de la mucosa de la nariz, que muchas veces se estropea por sequedad, porque se están usando determinados medicamentos que aumentan todavía esta sequedad. Y es verdad que, bueno, hay que tener algunas consideraciones a la hora de usar determinados excipientes para que no se nos paralicen los cilios de la nariz, pero se usan muchísimo, ¿vale? Y bueno, por vía óptica tenemos que pensar que es vía óptica externa, ¿vale? Para que no pueda pasar ninguna parte de pomada más allá del tímpano. Pero es verdad que se pueden usar sin problema en lo que es la zona de externa del oído, ¿vale? Pasamos ahora a las pastas, que ya os he dicho que al final son preparaciones muy similares a las pomadas. Lo único que tenemos muchísima cantidad de sólido, ¿vale? Desde un 30 y un 70% de sustancias pulverizadas, polvos, ¿vale? Según las bases, ¿vale? Según el vehículo que vamos a tener, podemos tener pastas acuosas. En este caso, mucho más abundantes las pastas acuosas que, por ejemplo, lo que decíamos antes de las pomadas hidrófilas, ¿vale? Es verdad que las pastas acuosas sí que se usan muchísimo más. Entonces, el vehículo principal en estos casos va a ser el agua y excipientes que sean miscibles con ella, ¿vale?
no son oclusivas y se pueden aplicar sin problema en lesiones húmedas, inflamaciones, etc. Por otro lado, pues vamos a tener las pastas grasas, en la que nosotros vamos a tener un vehículo o base grasa en el que vamos a dispersar los sólidos que tengamos. Evidentemente, en este caso también vamos a tener mayor poder oclusivo que con las acuosas, lo mismo que nos ocurría con las pomadas. Entonces, según el tipo de de pastas, pues vamos a tener dos tipos. Las acuosas, con sus principios activos, agentes higroscópicos, que nos aumentan la cantidad, absorbentes, que ya os suenan, a lo mejor conservantes, ¿vale? Y evidentemente agua purificada, ¿vale? Porque son acuosas, la base al final va a ser agua. Con las grasas, principio activo vamos a tener, y evidentemente excipientes lipófilos, ¿vale? También vamos a tener esta parte de absorbentes porque al tener tanta cantidad de polvos son necesarios. ¿Cuáles son los que más? Si estos ya os los conocéis. Dentro de los lipófilos, pues vaselina, parafina o aceites, ¿vale? Que los absorbentes que se van a emplear para hacer estas fórmulas, el óxido de zinc, el coalín o el almidón, que ya los conocéis, de la preparación de sólidos, ¿vale? Tenéis que pensar eso, que al final aquí no solamente es añadir ese principio activo, sino que es verdad que tenemos una cantidad de sólido y por eso necesitamos estos productos absorbentes, ¿vale? Y como agentes higroscópicos, bueno, pues vamos a tener glicerol, glicerina, carboximetilcelulosa, que también los conocéis ya. ¿Quiénes van a caracterizar a las pastas? Pues probablemente, ya os digo, menos grasientas que las pomadas, pero porque es verdad que al final tenemos mucha parte sólida. Entonces, tanto si fuesen hidrófilas como con compuestos grasos, aún así en las de compuestos grasos vamos a reducir la cantidad de base grasa porque hay muchísimo porcentaje de parte sólida, ¿vale? Hoy, como vamos a tener gran cantidad de polvo, pues es verdad que se aumenta la superficie de contacto entre la piel porque tenemos mucha parte, ¿no? Mucha cantidad que se puede poner en contacto directo, ¿vale? Por lo tanto, se facilita la extensión del preparado sobre la piel también. Conseguimos que tengan, bueno, las características de las pastas es verdad que es más difícil conseguir que la pasta tenga un aspecto homogéneo. Se consigue evidentemente, pero bueno, al final tenemos que manejar una preparación un poquito más densa, un poquito más gruesa, ¿no? de trabajar. Y bueno, es verdad que son mucho más cubrientes por la cantidad de sólido, insisto, y facilitan y aumentan la dispersión del componente sólido en el líquido por la gran cantidad que hay. Siempre al final es todo un poquito por lo mismo. Y es verdad que se retira mejor por el hecho de que no son tan grasas, ¿vale? Las formas al final que vamos a tener de prepararlos es lo mismo, ¿vale? O sea, es lo mismo al final que vamos a tener con las pomadas. Aquí vamos a diferenciar por un lado las acuosas de las oleosas, pero el procedimiento es similar. Mezclamos en un recipiente adecuado, bueno, mecánico o manual, es verdad, el principio activo, el absorbente y empastamos con el agente higroscópico para que estén compactos, ¿vale? Disolvemos el conservante si es necesario, normalmente es verdad que sí, pero bueno, se disuelve el conservante en agua y se va incorporando lentamente la solución que hemos preparado, ¿vale? En pastas grasas nos vamos a encontrar el mismo inconveniente que podíamos encontrarnos con las pomadas, que es verdad que al tener excipientes lipófilos hay algunos que vamos a tener que calentar hasta que se funda. Incorporamos los principios activos con todos los excipientes como el absorbente y empastamos con este excipiente lipófilo, ¿vale? Si el principio activo fuese termolábil, tenemos que tener en cuenta, ¿vale?, que habría que añadirlo una vez después de haber hecho la fusión, después de haber calentado para que no se estropease. Las ventajas del uso de las pastas, bueno, al final, si se aplican de forma sencilla, es verdad que es igual que las pomadas. O sea, no es una característica a lo mejor tan particular, pero bueno, ya sabéis que a veces tenemos que poner todas y es lo que tiene. La gran capacidad de adhesividad es porque quedan bastante
bastante dispersos los principios activos en la piel. Es verdad que al final los excipientes empleados tienen acción emoliente, bueno, igual que en pomadas, muchos de ellos se pueden retirar fácilmente, y es verdad que el hecho de tener una mayor o menor consistencia, pues bueno, nos permite a nosotros también un poquito adaptarnos a qué tipo de lesión o qué tipo de patología hay y ver si viene mejor una consistencia más grande o menos grande. Y ahora ya, bueno, lo último que vemos en este tema van a ser los geles, ¿vale? Que sí, que son semisólidos, pero son un poquito particulares. Bueno, según la Real Farmacopea, pues los geles se definen como preparaciones semisólidas que se han formado con líquidos gelificados, ¿vale? Y los líquidos gelificados van a estar gelificados por agentes gelificantes apropiados y concretos, ¿vale? Que vamos a ir viendo. Suelen ser, ¿vale?, transparentes, que esto se asocia muy bien, ¿no?, a los geles. Es como una característica muy propia de ellos, ¿vale? Y van a tener, bueno, como mínimo, evidentemente, un líquido, ¿vale? Líquido base sobre el que nosotros vamos a efectuar luego la gelificación, que además nos va a actuar como solvente, ¿vale? Y luego vamos a tener un agente gelificante que nosotros vamos a dispersar en ese líquido, ¿vale? Y es el que hace que cambie esta estructura, ¿no?, de que la que nosotros conocemos del agua, que es líquida, a esta estructura gelificada, ¿vale?, de gel. Según, bueno, los geles los podemos clasificar de dos maneras. Por un lado, por el tipo de disolvente y agente que usamos, y por otro lado, según sea su viscosidad, ¿vale? Según los disolventes y agentes, bueno, pues vamos a tener geles lipófilos o lipogeles. La verdad que normalmente los geles los asociamos a usarlos con agua, bueno, pero es verdad que hay algunos geles que se pueden formular con bases como disolvente, ¿no?, de compuestos pues lipófilos y compuestos grasos, ¿vale? Como puede ser la parafina, polietileno o aceites grasos gelificados, ¿ok? Y luego, por otra parte, y los que son más comunes, pues tendríamos los geles hidrófilos o hidrogeles, en el que nosotros vamos a tener bases, que normalmente es el agua, ¿vale? Si no, pues algún compuesto como puede ser glicerol, propilenglicol, polietilenglicol, etcétera, etcétera. Y luego vamos a tener ese agente gelificante, que puede ser, bueno, almidón, derivados de la celulasa, carbómeros, ahora los vamos a ver. Y luego es verdad que según la viscosidad que tenga ese gel, pues bueno, se pueden considerar fluidos que tienen un poquito de viscosidad, pero no excesivamente viscosos. Los semisólidos, que es realmente la estructura de gel que nosotros asociamos más a los geles, ¿ok? Y luego los geles sólidos, que aquí ya nos estaríamos metiendo en como en las gelatinas, ¿vale? Esa red que se forma en las gelatinas. Entonces, según lo que hemos visto ya ahora, podemos ir sacando, ¿no?, los componentes que vamos a tener en los geles. Evidentemente, lo primero, los disolventes o diluyentes. Ya sabéis que normalmente el agua siempre se va a intentar que sea el agua, ¿vale? Y bueno, pues siempre, si está, suele ser el componente mayoritario, ¿vale? Además, sobre todo en los hidrogeles, que prácticamente solamente tienen agua y el agente gelificante y alguna otra cosa que se necesite, pero principalmente solo esas dos cosas. Bueno, esto es verdad, esta notación que tenemos aquí, si las características del principio activo no permiten incorporarlo inicialmente, se añade mediante agitación sobre un gel una vez obtenido. Esto es posible, ¿vale? Es verdad que ahora veremos que cuando nosotros añadimos el gelificante, se produce el cambio de estructura, ¿no?, que nosotros tenemos un compuesto sólido y pasa a ese estado tipo gel. Pero es verdad que algunas veces pues, los principios activos se pueden incorporar después, pese a que ya tenga esta gelificación y esta estructura. Hay muchos principios activos que, porque
necesite calor o lo que sea, ya sabéis que los podemos incorporar en las fórmulas magistrales después. Otro de los componentes que vamos a encontrar va a ser alcohol o alcoholes, que en algunos casos también pues van a permitir a lo mejor disolver algunos compuestos que no sean solubles en agua. Nosotros, bueno, pues es eso, podemos usar, o sea, podemos disolver en el medio hidroalcohólico y gelificar, o bien, lo que os decía antes, hacer el gel en agua, a nosotros añadirle el principio activo disuelto en alcohol. Un poquito de alcohol, más cantidad de alcohol, depende de las características del principio activo que no pueda ser soluble. Y luego, por último, podríamos tener los aceites que se solubilizan en el aceite y se añade al gel ya en cuestión, ¿vale? Luego, la parte un poco más importante del tema, lo que son los agentes gelificantes, que al final son pues, sustancias bastante grandes, o sea, son polímeros, pueden tener origen orgánico, pueden ser inorgánicos, pueden ser hidrófilos o lipófilos, y la cosa es que nos permiten la formación de esta estructura, ¿vale? La formación del gel. Por un lado, vamos a tener polímeros que dan lugar a un gel dependiendo del pH del medio. Es verdad que en los geles, en general, vamos a tener que tener mucho cuidado con el pH, ¿vale? Hay que estar muy pendientes de que no cambie, porque en algunos casos, como estáis viendo aquí, es imprescindible que haya un pH para que se produzca directamente el gel. Y luego a mayores, en otros casos, vamos a necesitar que ese pH se mantenga para que no se rompa, ¿vale? Dentro de los polímeros que dan lugar a un gel, según el pH del medio, tenemos bueno, el Carbopol, que ya os suena también un montón, que es el que más se utiliza. ¿Qué ocurre? Pues en el momento en el que nosotros lo introducimos en nuestra solución, ¿vale? Tiene una disposición que se llama arrollada, ¿vale? Una disposición helicoidal, pero cuando lo metemos precisamente en esta solución, tiene un pH de 3, ¿vale? Si nosotros neutralizamos y lo ponemos a un pH de 6,5, próximo a 7, ¿vale? Empieza a tener una disposición lineal. O sea, él estaba inicialmente de una forma así más o menos, a pH 3, ¿vale? Y sin embargo, cuando lo ponemos, o sea, neutralizamos y ponemos un pH de 6,5, pues tiene una estructura lineal, ¿vale? Esta estructura lineal es la que lleva consigo un aumento de la viscosidad, ¿vale? Lo único, mucho cuidado, porque si yo me paso de estos 6,5, pierdo de nuevo esta disposición y se me puede romper el gel, ¿vale? Se me puede romper la estructura lineal que yo necesito para tener el gel cuando usamos Carbopol, ¿vale? Por otro lado, también tenemos polímeros que dan lugar al gel por sí mismos, sin que nos tengamos que preocupar del pH del medio. Esto ocurre porque se forman puentes de hidrógeno, ¿vale? Puentes de hidrógeno entre el agua y el polímero que se emplea, que en este caso puede ser también el Carbopol. Yo sé que eso a lo mejor os vuelve locos este tema al principio, pero luego entendemos que al final las sustancias pueden actuar de varias maneras. Y bueno, pues es verdad que nosotros podemos meter el Carbopol y esta sustancia, que ya os hemos dicho que es un polímero, son muy grandes, pues tienen grupos. Tienen grupos de este estilo que van a poder unirse a la molécula de agua, ¿vale? Por estos puentes de hidrógeno, ¿vale? Otro de los que se puede usar también es el propilenglicol, ¿vale? ¿Qué ocurre?
Pues eso, por una parte, los que generan estos puentes de hidrógeno, que se me unen estas moléculas que tienen el carbopol, el propilenglicol, con las de agua y crean estos puentes de hidrógeno y forma esta gelificación. Lo que pasa es que suele ser menos estable y entonces, bueno, se usa un poquito menos que lo que hemos visto anteriormente. Y luego hay otros compuestos que lo que hacen es el proceso como de imbibición. Absorben el agua y forman un gel al final como de partículas hinchadas. O sea, es que es verdad que es la frase. O sea, son partículas que se hinchan por este agua. Aquí vamos a tener, bueno, pues derivados de metilcelulosa, como puede ser, o sea, derivados de la celulosa, como la metilcelulosa, la carboximetilcelulosa, también la goma arábiga o ese pigel, que es una mezcla de varios. O sea, es decir, nosotros vamos a poder hacer los geles bien por el cambio de pH, ¿vale? Bien por la formación al final de puentes de hidrógeno o bien por imbibición, ¿vale? Lo único que es verdad que ya sabemos que, ya os lo he dicho, ¿verdad? Que en todos, es decir, que en este caso es cierto que vamos a tener que tener una preocupación extra, ¿no? por el pH, pero para asegurar la estabilidad de los geles vamos a tener que controlar el pH prácticamente con todos. Y además tenemos que pensar que no son los compuestos más estables y a mayores del control del pH pues se pueden alterar con prácticamente cualquier cosa, ¿vale? Pues en los geles con carbopol pues vamos a tener que estar en estos niveles de pH, ¿vale? 6, 11, con bueno, el porcentaje que se usa, y es que se pueden alterar con la presencia de electrolitos, con luz, con un oxidante, etcétera, etcétera. Los de carboximetilcelulosa entre 6,5 y 8,5. Igual, y si le da la radiación solar, pues también se pueden alterar. Los de metilcelulosa, un margen bastante más amplio, pero bueno, al final hay que tener en cuenta estos márgenes y que se pueden alterar con presencia de electrolitos que no deseamos. Con goma arábiga, un pH de estabilidad muy pequeñito, ¿vale? Y bueno, con la presencia de calor o microorganismos también se nos puede romper. Entonces es muy importante que a mayores de los solventes y los gelificantes, en este tema vamos a tener que tener muy presentes los reguladores de pH, ¿vale? Porque vamos a necesitarlos prácticamente siempre. ¿Cuáles vamos a encontrar? Pues es que prácticamente el que más se usa es la trietanolamina, ¿vale? Porque nos van a facilitar con las estructuras de los geles, no nos va a producir intolerancias, entonces este es el que más usamos. Es muy raro que en algún gel no lo tengamos presente, ¿vale? Sea del tipo que sea, porque ya os digo que normalmente lo tenemos que usar para que no se nos rompa. En la elaboración, bueno, esto que es la tablita es al final, la cantidad, o sea, como la fórmula patrón, ¿no? Que nos vamos a encontrar, principio activo y luego dentro de los excipientes, el gelificante en el porcentaje que nos indiquen, el regulador de pH, la cantidad suficiente que se necesite, y el diluyente, pues que generalmente va a ser agua, pero que podría ser pues, incluso algún aceite o alcohol, etc. ¿Qué debemos hacer para hacer nuestros geles? Pesar, como todos, dispersar el gelificante, ¿vale? Sin que se formen grumos, claro. Luego, pues reposar el tiempo suficiente en caso de que se necesite que haya imbibición, ¿vale? Y agitar, pero con cuidado, ¿vale? Porque si incorporamos aire nos quedan burbujas, pueden quedar burbujas, que es una de las cosas que puede parecer en los geles. Y luego se puede incorporar el principio activo, si podemos hacerlo en el diluyente previamente antes de la gelificación, se hace. Si no es así, una vez que hemos formado el gel, incorporamos nuestro principio activo con un poquito de diluyente para que se impregne, ¿no? Pero bueno, para que se quede asociado al resto del gel, ¿vale? Bueno, es esto. Cuando sean insolubles, pues dispersamos el mínimo en un solvente adecuado que añadiremos también. Si es preciso, que lo es casi siempre, añadimos pues, la sustancia reguladora del pH, ajustando además el pH deseado, es decir, nosotros tenemos que hacer una medida
del pH del gel siempre, ¿vale? Para que veamos y nos podamos asegurar de que están los valores correctos. Bueno, y la velocidad, tiempo de agitación y temperatura es verdad que va a depender de cada formulación y del agente de gelificación que vayamos a usar. A ver, ventajas que presentan, bueno, bien tolerados, son agradables. Es verdad que muchas veces los geles resultan más agradables que las pomadas. Se limpian muchísimo mejor que pomadas y que pastas, ¿vale? Tienen este efecto de fresquito, ¿no? Ese efecto refrescante. Ay. Y tenemos que tener en cuenta la fluidificación por agitación, que nosotros es verdad que los podemos mover y quedan un poquito más líquidos, pero luego es verdad que si les dejas reposar, vuelven a su estructura de gel. Y es verdad que esto se conoce como tixotropía. Y esto pues viene bien porque, por una parte, nosotros si lo tenemos que agitar o lo que sea, lo hacemos más fluido para que pueda, por ejemplo, salir del envase sin ningún problema, pero luego, una vez que lo dejemos en la piel, pues va a mantener esa estructura de gel sin ningún problema, que normalmente va a ir asociado a que el principio activo pues permanezca más tiempo en la piel al tener esta textura. Luego algunos, es verdad que también un poco en función de los excipientes que usemos, van a ser muy adhesivos, que nos van a venir muy bien, sobre todo cuando tengamos que hacer aplicaciones en la boca, ¿vale? Al final la boca va a ser una mucosa y toda la mucosa oral, por distintos motivos, puede verse alterada con el consumo pues, de determinados fármacos, con algunos tratamientos como la radioterapia, que pueden afectar a la mucosa con una producción más bajita de saliva, que puede además provocar pues llagas, heridas, que se suelen solventar con geles que al final se llaman como saliva artificial, que se pueden formular en las oficinas de fármaco. Inconvenientes, bueno, pues los agentes gelificantes nos dan los geles, pero es verdad que ya habéis visto que al final pues tienen un poquito nos pueden complicar la formulación, que tienden a desecarse, evidentemente, con la cantidad que tienen de agua, pero bueno, siempre podemos añadir más excipientes en la medida de lo posible, ¿vale? Porque tampoco a veces conviene añadir extra, pero bueno, si se puede añadir un poco de glicerol, por ejemplo, evitamos que se produzca esta acción. Es verdad que no suelen ser muy penetrantes, pero a nivel tópico a veces nos pueden venir muy bien, como lo que os decía de las mucosas. Y bueno, es verdad que la preparación pues requiere un poquito más de tiempo y lo más importante para mí, pues al final es que son más inestables. No podemos comparar la estabilidad que tiene un gel con la que va a tener una pomada, ¿vale? No tiene nada que ver. Bueno, los errores al final, bueno, pues lo que os decía también antes cuando ya hablábamos de la formulación. Con la agitación pues podemos incorporar burbujas, ¿vale? Es muy fácil que suceda además con un gel. No, por ejemplo, con una pomada. Es verdad que con una pomada, lo primero por cómo se produce la agitación, que es muchísimo más lenta, porque no nos permite tampoco una agitación tan ágil, pues no es fácil que se formen burbujas, pero sin embargo en el gel es muy probable que se produzcan y oye, al final nos estropeen un poco la formulación. Que no se consiga formar el gel, esto también es muy fácil, que veamos que no se produzca la gelificación porque no lo dejamos que se produzca la inhibición en los que gelifican de esta manera. Porque al final pensamos nosotros que sí, pero el gelificante no es compatible con la fórmula que tengamos. O bien, ya os he dicho, muy importante, porque el pH del medio no es el necesario para esta formulación. ¿Vale? Bueno, y hasta aquí este tema, que yo creo que ya es un poquito más sencillo, ya habéis pasado lo peor con los anteriores. Y al final, pues bueno, son formulaciones un poco más fáciles de elaborar con sus pequeñas cosillas, ya sabéis, sobre todo en la parte de los geles, pero bueno, más sencillas que lo que son las emulsiones o a lo mejor las suspensiones en las que tenemos que tener y que tenemos que considerar
aspectos como la floculación o el proceso de emulsión como tal, que conlleva un poquito más de dedicación. Sin embargo, estos, pues bueno, salvo alguna cosilla, es verdad que son más sencillas y precisamente por eso también se recetan mucho más y se hacen muchísimas recetas de pomadas, pastas y geles.